La música se deslizaba como un susurro elegante entre las paredes de cristal del salón, donde las luces cálidas convertían cada sonrisa en una promesa y cada mirada en un secreto a punto de revelarse. Era la noche perfecta, o al menos eso creía Adrián Valcárcel mientras alzaba su copa con una confianza cuidadosamente ensayada. «Quiero que conozcan a la mujer con la que voy a compartir el resto de mi vida», anunció, y su voz, firme y segura, capturó la atención de todos. «Mi prometida, Elisa». Elisa avanzó a su lado con una gracia que parecía ensayada desde la infancia. Su vestido, de un rojo profundo, dibujaba su figura con precisión calculada, y su sonrisa era tan perfecta que resultaba casi irreal. Los invitados aplaudieron, algunos con entusiasmo genuino, otros con la curiosidad propia de quienes presencian algo que podría convertirse en escándalo. Adrián la observaba con orgullo, como si esa presentación fuera la culminación de un plan largamente esperado. Durante meses había reconstruido su vida, pieza por pieza, tras el abrupto final de su relación anterior. Elisa no solo era un nuevo comienzo, era una declaración, una forma de demostrar que había dejado atrás el pasado. Pero el pasado no siempre acepta ser olvidado. La puerta del salón se abrió sin anuncio previo, sin música que la acompañara, sin protocolo alguno. Sin embargo, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier presentación formal. Clara había llegado. No necesitó decir su nombre. Su sola presencia lo hizo evidente. Vestida de negro, con una elegancia sobria que contrastaba con el exceso del lugar, caminó hacia el interior como si cada paso fuera una afirmación de poder. Sus ojos, oscuros y precisos, recorrieron la sala hasta detenerse en Adrián. Y en ese instante, todo cambió. El murmullo comenzó como una brisa leve, pero pronto se convirtió en un oleaje de susurros. Algunos la reconocieron de inmediato, otros la intuyeron por la tensión que se apoderó del anfitrión. Adrián sintió como el aire se volvía más pesado. Su sonrisa se congeló apenas un segundo, lo suficiente para que quienes lo conocían bien entendieran que algo no estaba bajo control. «No puede ser», murmuró Elisa, sin apartar la vista de la recién llegada. Clara se acercó con una calma inquietante, como si el tiempo le perteneciera. Cuando finalmente estuvo frente a ellos, inclinó ligeramente la cabeza, una mezcla de cortesía y desafío. «Vaya presentación», dijo, con una voz suave que, sin embargo, cortaba como el vidrio. «Siempre te gustaron los grandes gestos, Adrián». El silencio era ahora absoluto. Nadie se atrevía a intervenir. «Clara», respondió él, intentando recuperar la compostura. «No esperaba verte aquí». «Eso es evidente», replicó ella con una leve sonrisa. «Pero las sorpresas siempre fueron lo mío, ¿recuerdas?». Elisa dio un paso adelante, aferrándose al brazo de Adrián con una firmeza que pretendía marcar territorio. «Creo que esta no es la ocasión adecuada para...». «Oh, por favor», la interrumpió Clara con delicadeza. «Esta ocasión fue creada precisamente para impresionar. Y, hasta hace un momento, lo estabas logrando». Sus palabras no eran abiertamente agresivas, pero llevaban una carga que resultaba imposible ignorar. Adrián respiró hondo. Sabía que cualquier error podría desatar algo que no podría controlar. «Clara, si tienes algo que decir». «Siempre tengo algo que decir», respondió ella. «La diferencia es cuando elijo hacerlo». Se volvió hacia los invitados, como si de pronto recordara su presencia. «Disculpen la interrupción. Continúen, por favor. No vine a arruinar la noche, aunque admito que a veces eso ocurre sin querer». Pero nadie se movió. Nadie habló. Era evidente que el centro de la velada ya no era la prometida, ni la celebración, ni siquiera Adrián. Era ella. ¿Clara? Y lo sabía. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto?, continuó, dirigiéndose nuevamente a Adrián. No es que hayas seguido adelante. Eso era inevitable. Es la historia que decidiste contar para hacerlo. Elisa frunció el ceño. No tienes derecho a... Tengo todos los derechos, la interrumpió Clara, ahora con un tono más firme. Especialmente cuando alguien intenta reescribir lo que realmente ocurrió. Adrián sintió un nudo en el estómago. Esa conversación se estaba desviando hacia un terreno peligroso. Esto no es el lugar, dijo en voz baja. Clara lo observó con una intensidad que parecía atravesarlo.
Claro que lo es. Elegiste este escenario. Invitaste a estas personas. Construiste esta versión de tu vida. Hizo una pausa. ¿De verdad pensaste que no aparecería? Elisa soltó el brazo de Adrián, apenas perceptiblemente, pero lo suficiente para marcar una grieta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, esta vez mirando directamente a él. Adrián dudó. Y esa duda fue más reveladora que cualquier respuesta. Clara sonrió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Quizás deberías contarle, sugirió. Oh, si lo prefieres, puedo hacerlo yo. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La tensión era casi palpable. Adrián cerró los ojos por un instante. Sabía que cualquier palabra podía desencadenar una reacción en cadena. No hay nada que contar, dijo finalmente, aunque su voz carecía de la convicción que había mostrado minutos antes. Clara inclinó la cabeza, estudiándolo. Eso es lo que siempre haces, murmuró. Simplificar. Reducir. Eliminar lo que no encaja. Dio un paso más cerca, acortando la distancia de forma casi imperceptible. Pero algunas cosas no se pueden borrar tan fácilmente. Elisa observaba la escena, su expresión ahora marcada por una mezcla de desconcierto y sospecha. La seguridad que había mostrado al inicio de la noche comenzaba a desvanecerse. Adrián insistió. Quiero saber qué está diciendo. Él la miró, pero no respondió de inmediato. Sus ojos, en cambio, se desviaron hacia Clara, como si buscara una salida que ya no existía. Y entonces Clara, con una serenidad inquietante, deslizó su mano dentro de su bolso. Y extrajo un sobre delgado, de un color marfil que contrastaba con la oscuridad de su vestido. Lo sostuvo entre sus dedos con una delicadeza casi ceremonial, como si aquel objeto contuviera algo más que simples hojas de papel. Siempre te gustaron los finales limpios, dijo, girando el sobre ligeramente para que Adrián pudiera reconocerlo. Pero olvidaste que toda historia deja rastros. Elisa observó el sobre, luego a Adrián, y finalmente a Clara, como si intentara reconstruir un rompecabezas cuyas piezas no terminaban de encajar. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz ahora teñida de una inquietud que ya no podía disimular. Clara no respondió de inmediato. En cambio, abrió el sobre con una calma exasperante y extrajo varias hojas cuidadosamente dobladas. El leve sonido del papel al desplegarse pareció resonar en el silencio absoluto de la sala. Pruebas, respondió al fin. Aunque la palabra puede resultar demasiado simple para algo que tiene el poder de cambiarlo todo. Adrián dio un paso adelante. Clara, basta. Pero su voz ya no imponía autoridad. Era un intento débil de contener una marea que claramente estaba fuera de control. ¿Basta?, repitió ella, alzando una ceja. Curioso. Esa misma palabra fue la que utilizaste cuando decidiste que mi versión de la historia ya no era conveniente. Elisa se giró hacia él, sus ojos buscando una explicación urgente. ¿De qué está hablando? Adrián abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier confesión. Clara dio un pequeño suspiro, como si aquella reacción confirmara algo que ya sabía. Está bien, dijo suavemente. Lo haré yo. Levantó una de las hojas y la sostuvo de forma que la luz la iluminara. Hace un año, exactamente 1 año y 3 días, Adrián tomó una decisión que cambió nuestras vidas, comenzó. No fue impulsiva. No fue accidental. Fue calculada. Un murmullo recorrió nuevamente a los invitados, aunque nadie se atrevía a intervenir. Clara, insistió Adrián, esta vez con un tono más tenso. No tienes derecho a hacer esto. ¿Derecho?, replicó ella. Lo tenía cuando me pediste que confiara en ti. Lo tenía cuando me prometiste que nada de esto era una estrategia. Y lo tengo ahora, cuando veo cómo repites el mismo patrón, solo que con un nuevo rostro a tu lado. Elisa retrocedió ligeramente, como si aquellas palabras comenzaran a adquirir un peso insoportable. ¿Qué decisión?, preguntó, casi en un susurro. Clara la miró, y por primera vez su expresión se suavizó apenas. La decisión de sacrificar a alguien para salvar su propia imagen. El aire pareció desaparecer de la habitación. Adrián negó con la cabeza.
Eso no es cierto. Entonces dilo tú, respondió Clara, extendiendo una de las hojas hacia él. Léelo en voz alta. Demuéstrales que estoy equivocada. Pero él no se movió. Y esa inmovilidad fue, en sí misma, una respuesta. Clara dejó caer la hoja lentamente, permitiendo que Elisa la tomara. Sus manos temblaban ligeramente mientras la desplegaba. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez al principio, luego más despacio, deteniéndose en ciertos fragmentos que parecían golpearla con fuerza creciente. No, murmuró. Su voz era apenas audible, pero el quiebre en ella resultó imposible de ignorar. Esto no puede ser. Adrián dio un paso hacia ella. Elisa, escucha. ¿Es verdad? Interrumpió ella, alzando la mirada. Dime si es verdad. El silencio volvió a instalarse, más denso que nunca. Clara cruzó los brazos, observando la escena con una serenidad que ya no parecía desafiante, sino inevitable. Es curioso, dijo. Siempre pensé que el momento en que todo saliera a la luz sería caótico. Dramático. Pero en realidad, es mucho más simple. Solo hace falta una pregunta correcta. Elisa no apartaba la vista de Adrián. Respóndeme. Él la miró, y por un instante pareció que iba a hablar, que iba a negar, a justificar, a reconstruir la narrativa que había sostenido hasta ese momento. Pero algo en su expresión cambió. Una grieta. Un reconocimiento. No fue como parece, dijo finalmente, aunque su tono carecía de firmeza. Clara dejó escapar una breve risa sin humor. Esa es tu especialidad. Convertir lo evidente en algo ambiguo. Elisa bajó la mirada nuevamente hacia el documento, como si buscara una salida entre las palabras que acababa de leer. Dijiste que todo había terminado antes de conocerme, susurró. Que no había nada pendiente. ¿Qué? Su voz se quebró. Que ella te había traicionado. Clara cerró los ojos por un instante, como si aquella frase aún tuviera el poder de herirla. Esa fue la versión oficial, dijo en voz baja. La que necesitaba para justificar lo que vino después. Adrián apretó los puños. No entiendes el contexto. Entonces explícalo, replicó Clara, abriendo los ojos. Aquí. Ahora. Frente a todos. Una tensión eléctrica recorrió la sala. Cada persona presente era consciente de que estaba presenciando algo que no debía ser público, y sin embargo, nadie podía apartar la mirada. Elisa respiró hondo, intentando recomponerse, pero era evidente que algo dentro de ella ya se había roto. Quiero escuchar la verdad, dijo. Sin adornos. Sin excusas. Adrián la observó, luego miró a Clara, y finalmente dejó caer la mirada hacia el suelo, como si el peso de la situación lo aplastara lentamente. La verdad, comenzó, pero se detuvo. Clara dio un paso más cerca, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar claramente sus siguientes palabras. Ten cuidado, susurró. Porque esta vez, no hay forma de volver atrás. Él alzó la vista, y en sus ojos ya no había arrogancia ni control, sino algo mucho más frágil, miedo. Elisa percibió ese cambio. ¿Qué hiciste, Adrián? Preguntó, con una mezcla de temor y urgencia. Clara se apartó ligeramente, devolviéndole el espacio, pero no el control. Adrián tragó saliva, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un hilo tenso al borde de romperse. Yo, nunca quise que llegara tan lejos, dijo, mientras sus ojos se desviaban brevemente hacia el documento en manos de Elisa. Pero cuando todo empezó a salir mal, alguien tenía que asumir la culpa. Elisa lo miró fijamente, sintiendo como cada palabra abría una herida nueva. ¿Y elegiste que fuera ella? Preguntó. Un silencio pesado cayó sobre todos. Clara no dijo nada. No hacía falta. Pero entonces, Adrián levantó la cabeza lentamente, y algo en su expresión cambió de nuevo, algo más oscuro, más decidido, como si una parte de él finalmente dejara de luchar contra lo inevitable y comenzara a aceptar otra alternativa. No, dijo, casi en un susurro. No fue una elección al azar. Y en ese instante, antes de que pudiera continuar, una voz desconocida irrumpió desde el fondo del salón. Tiene razón, no lo fue. La voz, firme y desconocida,
atravesó el salón como una cuchilla invisible. Todas las miradas se giraron al unísono hacia el fondo, donde un hombre permanecía de pie, parcialmente oculto entre las sombras que proyectaban las luces tenues. No era un invitado cualquiera. Eso se percibía en su postura, en la forma en que no buscaba aprobación ni atención, sino que simplemente estaba. Adrián palideció. «Tú», murmuró, como si el nombre se negara a salir de sus labios. El hombre avanzó lentamente, dejando que su presencia se revelara paso a paso. Vestía con sobriedad, sin ostentación, pero había algo en su mirada que imponía más que cualquier traje caro. «Vaya, Adrián», dijo con una calma inquietante. «Pensé que al menos tendrías el valor de contar la historia completa». Clara lo observó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, aunque no intervino. Elisa, en cambio, miraba de uno a otro, completamente desorientada. «¿Quién es él?», preguntó. Nadie respondió de inmediato. El hombre detuvo su andar a unos metros de ellos, lo suficiente para quedar bajo la luz directa. Sus ojos se clavaron en Adrián con una intensidad que parecía cargar años de silencio. «Supongo que no planeabas que yo apareciera tampoco», continuó. «Eso ya empieza a parecer un patrón». Adrián tensó la mandíbula. «Esto no tiene nada que ver contigo». El hombre esbozó una leve sonrisa, carente de humor. «Al contrario. Tiene todo que ver conmigo». Se giró levemente hacia Elisa, evaluándola con una mirada breve pero significativa. «Imagino que tú eres la nueva versión de la historia», dijo. «La que aún no conoce los detalles». Elisa dio un paso atrás, confundida pero firme. «Quiero entender qué está pasando». «Ahora». El hombre asintió lentamente, como si esa fuera la única petición razonable en toda la noche. «Entonces escucha con atención», respondió. «Porque lo que vas a oír no es una interpretación, es lo que ocurrió». Adrián dio un paso adelante, su voz cargada de urgencia. «No te atrevas». Pero el hombre no se detuvo. «Hace un año», comenzó, «una empresa estaba al borde del colapso. No por el mercado, no por la competencia, sino por decisiones internas. Decisiones arriesgadas, ocultas bajo capas de apariencia impecable». Clara bajó la mirada por un instante, como si cada palabra confirmara un recuerdo que había intentado enterrar. Adrián era la cara visible, continuó el hombre. El hombre perfecto. El líder visionario. Pero detrás de esa imagen, había errores. Graves. «¿Basta?», exclamó Adrián. «No», respondió el hombre con firmeza. «Esta vez no». El silencio volvió a caer, pero ya no era expectante. Era denso, casi insoportable. Cuando todo empezó a salir a la luz, prosiguió, había dos opciones. Admitir la verdad, o encontrar a alguien que cargara con ella. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Y él», susurró. «Eligió la segunda», concluyó el hombre. Adrián negó con la cabeza, aunque su expresión ya no reflejaba negación, sino desesperación. «No entiendes las presiones». «Las entiendo perfectamente», interrumpió el hombre. «Porque yo estaba allí». Esa frase cayó como un golpe seco. Clara alzó la mirada de inmediato. «Entonces», murmuró. El hombre asintió apenas. «Sí. Yo vi cómo se tomó esa decisión». Elisa apretó el documento entre sus manos. «¿Y ella?», preguntó, mirando a Clara. «¿Qué papel tuvo en todo esto?». El hombre la miró directamente. Ella fue la única que se negó a aceptar la mentira. Clara cerró los ojos por un instante, conteniendo algo que parecía a punto de desbordarse. «Intentó detenerlo», añadió. «Intentó evitar que todo se convirtiera en lo que es ahora». Elisa volvió la mirada hacia Adrián. «¿Y aún así, la culpaste?». El silencio de Adrián fue devastador. «No tenía opción», dijo finalmente, con una voz que ya no buscaba justificarse, sino sobrevivir. Clara dejó escapar una risa amarga. «Siempre tienes opciones. Lo que nunca tuviste fue el valor de asumirlas». El hombre dio un paso más cerca. «¿Quieres que siga, Adrián?», preguntó. «¿O vas a hacerlo tú?». Adrián lo miró fijamente, y por primera vez,
Algo en su expresión cambió por completo. No era solo miedo, era cálculo. ¿Qué ganas con esto?, preguntó en voz baja. El hombre lo sostuvo la mirada. ¿Justicia? No, replicó Adrián. Nadie hace esto solo por justicia. Una pausa. Una tensión nueva. Tienes razón, admitió el hombre. No es solo eso. Elisa frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? El hombre desvió la mirada por un instante, como si midiera el peso de sus propias palabras antes de soltarlas. Es personal. Clara lo observó con atención, como si esa respuesta abriera una puerta que no esperaba. ¿Personal?, repitió. El hombre volvió a mirar a Adrián, pero esta vez su expresión ya no era contenida. Era directa. Porque la persona que terminó pagando el precio, no solo era tu pareja, dijo. Era alguien más. Elisa sintió como el aire se volvía más frío. ¿Qué significa eso? Adrián dio un paso atrás, casi imperceptible. No, murmuró. No hagas esto. Pero el hombre ya había cruzado ese punto. Significa, continuó lentamente, que cuando decidiste destruir su reputación, cuando la convertiste en la culpable, no solo la traicionaste a ella. Clara lo miraba sin respirar. Elisa apenas parpadeaba. También destruiste a alguien que confiaba en ti como en un hermano. El silencio que siguió fue absoluto. Clara frunció el ceño, como si una pieza faltante acabara de aparecer. No, susurró. El hombre asintió. Sí. Adrián cerró los ojos con fuerza. No lo digas. Pero ya era demasiado tarde. El hombre dio un último paso al frente, quedando completamente expuesto bajo la luz. Porque yo no estoy aquí solo como testigo, dijo. Hizo una pausa. Y entonces, con una claridad implacable, añadió. Estoy aquí porque soy quien recogió los pedazos después de que tú decidieras romperlo todo, y porque hay algo que aún no has contado sobre aquella noche, algo que cambió mucho más que una empresa, algo que, en realidad, nunca fue un accidente. Y en ese instante, el tiempo pareció fracturarse. No hubo respiraciones, no hubo murmullos, no hubo siquiera el leve sonido del cristal o de la música olvidada en el fondo. Todo quedó suspendido en una quietud antinatural, como si el mundo entero estuviera esperando que alguien se atreviera a pronunciar lo inevitable. Elisa fue la primera en reaccionar. ¿Accidente?, repitió, con la voz temblando apenas. ¿De qué estás hablando? Sus ojos se clavaron en Adrián, exigiendo una respuesta que él ya no podía evitar. Pero Adrián no habló. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no encontraba una versión que pudiera sostenerse. Clara, en cambio, parecía haber dejado de escuchar el ruido exterior. Su mirada se había vuelto distante, como si las palabras del hombre hubieran activado algo enterrado profundamente en su memoria. Aquella noche, murmuró, casi para sí misma. Dijiste que fue un fallo mecánico, que nadie pudo preverlo. El hombre negó lentamente. Eso fue lo que él necesitaba que todos creyeran. Elisa sintió como un nudo se formaba en su garganta. No entiendo, dijo. ¿Qué pasó esa noche? Adrián dio un paso hacia adelante, esta vez con una urgencia distinta, más cruda. No tienes por qué escuchar esto, dijo, mirando a Elisa. No tiene nada que ver contigo. Pero ella retrocedió. Tiene todo que ver conmigo, respondió. Porque estoy a punto de casarme contigo, o al menos eso creía. Esa frase cayó como una sentencia. Clara levantó la vista lentamente, sus ojos ahora llenos de una claridad dolorosa. El coche, dijo. Era mío. El hombre asintió. Sí. Un murmullo ahogado recorrió a los pocos invitados que aún se atrevían a respirar. Pero tú no estabas conduciendo, continuó Clara, frunciendo el ceño. Yo salí antes, tú dijiste que lo llevarías al taller. Adrián cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe. Clara, susurró. ¿Quién estaba en ese coche?, preguntó ella, su voz endureciéndose. El hombre no apartó la mirada de Adrián. Díselo tú. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente.
No era expectante, era acusador. Elisa apretó los dedos contra el papel que aún sostenía. Adrián, dijo, casi suplicando. Dime la verdad. Él abrió los ojos lentamente. Y por un instante, pareció que iba a hablar. Pero entonces, algo en su expresión cambió. No fue miedo. No fue culpa. Fue otra cosa. Una decisión. No había nadie que importara, dijo finalmente, con una frialdad que heló el aire. Fue un accidente. Punto. Clara retrocedió como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. Eso no es cierto, replicó el hombre, su voz ahora cargada de una tensión contenida. Y lo sabes. Adrián lo miró fijamente. No tienes pruebas. El hombre esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad quieres apostar por eso? Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Un teléfono. Antiguo, pero intacto. Porque algunas cosas sobreviven incluso cuando todo lo demás se destruye. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es eso? La única copia que quedó, respondió él. La que él pensó que había desaparecido. Adrián dio un paso brusco hacia adelante. No te atrevas. Pero el hombre ya había desbloqueado el dispositivo. La pantalla iluminó su rostro con un brillo frío. Audio. Fecha, la noche del incidente, leyó. Grabación automática. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. No, murmuró. No puede ser. Elisa apenas podía moverse. Ponlo, dijo, con una firmeza inesperada. El hombre dudó solo un segundo. Y luego, presionó reproducir. Al principio, solo se escuchó el sonido del motor, el zumbido constante de la carretera, y una respiración irregular. Luego, una voz. La voz de Adrián. Esto no puede salir mal, decía. Solo necesito tiempo, arreglarlo todo. Un silencio breve. Y entonces, otra voz. Más débil. Más confundida. Adrián, ¿a dónde vamos? Clara llevó una mano a su boca. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa voz, susurró. El hombre no dijo nada. La grabación continuó. Tranquilo, respondía Adrián en el audio. Solo es un desvío, nadie tiene por qué enterarse. Pero, esto no está bien, insistía la otra voz. Clara no sabe nada, esto podría. Un golpe seco. Un sonido metálico. Un grito ahogado. Y luego, silencio. La grabación se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Clara estaba completamente inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, como si algo dentro de ella acabara de romperse de forma irreversible. Había alguien, susurró. Había alguien en el coche. Elisa dejó caer el papel al suelo. ¿Quién era? Preguntó, su voz apenas un hilo. El hombre alzó la mirada hacia Adrián una vez más. Eso, dijo lentamente, es lo que él nunca quiso que saliera a la luz. Adrián permanecía en silencio, pero su expresión ya no era controlada. Era expuesta. Y peligrosa. Fue un error, dijo finalmente. Nada más. No, replicó el hombre. Fue una decisión. Clara dio un paso hacia él, temblando. ¿Quién era? Repitió. Adrián la miró. Y por primera vez, no hubo evasión. No hubo manipulación. Solo una verdad que parecía pesar demasiado para seguir oculta. Era, comenzó, pero se detuvo, como si pronunciar el nombre fuera cruzar un punto sin retorno. Elisa sintió que el aire se le escapaba. El hombre apretó el teléfono en su mano. Y Clara, simplemente esperó. Porque en ese instante, todos entendieron que lo que estaba a punto de decir no solo revelaría una identidad, sino que cambiaría por completo todo lo que creían saber sobre aquella noche, y sobre la razón real por la que Adrián había estado dispuesto a destruirlo todo para mantenerla en secreto. Era Mateo. El nombre cayó con un peso insoportable, como si cada letra estuviera cargada de una verdad que había sido enterrada demasiado tiempo.
Nadie necesitó preguntar quién era. La reacción de Clara lo dijo todo. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y dolor, y por un instante pareció que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. No, susurró, negando lentamente. No, él se fue del país, tú dijiste que... Te mentí, interrumpió Adrián, con una frialdad devastadora. Como en todo lo demás. Elisa cerró los ojos, como si esa confesión fuera el golpe final que necesitaba para comprender la magnitud de lo que había estado viviendo. El hombre dio un paso adelante. Mateo no solo confiaba en ti, dijo, mirando fijamente a Adrián. Era el único que podía detenerte. Clara llevó ambas manos a su rostro, intentando contener el temblor que la recorría. Era mi hermano, murmuró, y esa revelación rompió el último hilo de contención emocional que quedaba en la sala. Un silencio profundo, pesado, casi sagrado, se extendió entre todos los presentes. Adrián no negó nada. No podía. ¿Descubrió todo? Continuó el hombre. Las decisiones, las manipulaciones, el plan para desviar la culpa, y decidió enfrentarte. La respiración de Clara se volvió irregular. ¿Y tú? Dijo, bajando lentamente las manos. Tú lo llevaste en ese coche. Adrián apretó los labios, como si cada palabra que se aproximaba fuera una sentencia irreversible. No fue así como piensas. Elisa soltó una risa rota, amarga. Ya no importa cómo lo intentes explicar. Pero Clara no apartó la mirada. Dilo, exigió. Dilo todo. Y entonces, por primera vez, Adrián dejó de intentar controlar la narrativa. Sí, dijo, con voz baja. Lo llevé conmigo. Porque sabía que no se quedaría callado. Porque si hablaba, todo se acababa. El hombre cerró los ojos un instante, como si escuchar la confirmación fuera aún peor que sospecharla. Intenté convencerlo, continuó Adrián. Intenté hacerle entender que todo tenía solución, que podía arreglarlo. Pero él no aceptó, completó Clara, con la voz quebrada. Adrián asintió lentamente. Y entonces discutimos. Perdí el control, y cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. No fue un accidente, dijo el hombre con firmeza. Fue una consecuencia. Clara dio un paso atrás, como si necesitara distancia para no ahogarse en el peso de la verdad. Lo dejaste allí, susurró. Lo convertiste en un error, en una historia conveniente. Adrián no respondió. No hacía falta. Elisa lo miró por última vez, y en sus ojos ya no quedaba amor, ni duda, solo una claridad implacable. Iba a casarme contigo, dijo. Iba a construir una vida con alguien capaz de hacer esto, y de ocultarlo con tanta facilidad. Se quitó el anillo con manos firmes, a pesar del temblor que recorría su cuerpo, y lo dejó caer sobre la mesa más cercana. El sonido del metal al chocar contra la superficie resonó como un cierre definitivo. Pero esta es la verdad, añadió. Y no hay futuro que pueda construirse sobre ella. Clara, en cambio, no lloraba. No aún. Había algo más profundo que las lágrimas, algo que se asentaba lentamente en su interior como una certeza inquebrantable. Se acercó a Adrián, lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Me quitaste todo, dijo, sin alzar la voz. Mi historia, mi nombre, y a mi hermano. Adrián sostuvo su mirada, pero ya no había defensa en él. Solo un vacío que comenzaba a devorarlo. Pero cometiste un error, continuó Clara. Pensaste que el silencio era eterno. El hombre dio un paso a su lado. Y ahora ya no lo es. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse en la noche, primero débil, luego cada vez más claro. Adrián cerró los ojos. Fuiste tú, murmuró. El hombre negó. No. Fuiste tú, hace un año, cuando decidiste que la verdad podía enterrarse para siempre. Las luces azules comenzaron a reflejarse en los cristales del salón, tiñendo la escena con un tono frío, casi irreal. Elisa se apartó, como si ya no quisiera formar parte de aquel final. Clara permaneció firme. Y Adrián, por primera vez, no tenía ningún lugar a donde ir. Cuando las puertas se abrieron y las figuras uniformadas entraron con determinación, el silencio se rompió definitivamente.
Pero no con caos, sino con una extraña sensación de justicia. Clara cerró los ojos un instante, dejando que el aire llenara sus pulmones como si fuera la primera vez en mucho tiempo. No era alivio. No del todo. Era algo más complejo, más profundo. Era el inicio de algo nuevo, nacido del dolor, pero libre de la mentira. Cuando volvió a abrirlos, Adrián ya estaba siendo llevado lejos, su figura perdiéndose entre luces y sombras, entre el eco de lo que fue y la certeza de lo que nunca volvería a ser. Elisa se marchó sin mirar atrás. El hombre permaneció en silencio, observando, como si finalmente hubiera cumplido una promesa que llevaba demasiado tiempo esperando. Y Clara, se quedó allí un momento más, en medio del escenario donde todo había comenzado a desmoronarse. Pero ya no era la mujer que había entrado. Había algo distinto en su mirada. Algo más fuerte. Porque algunas historias no terminan cuando todo se rompe, sino cuando alguien encuentra el valor de reconstruirse con la verdad, sin importar cuán devastadora haya sido.